cabecita, que es el pico o rostro, luego el ensanchamiento en la rodilla, el cuerpo del cuerpo calloso, y aquí ensanchado tenemos al rodete o esplenio del cuerpo calloso. ¿Qué elementos nosotros vamos a encontrar ahora? Justo delimitando el cuerpo calloso, este elemento de aquí, el que delimita, no ahí se me pone mucho, el que delimita el cuerpo calloso es el surco del cuerpo calloso. Un poquito más hacia afuera voy a observar otro elemento, que es este que veo aquí, que es el surco calloso marginal. Se llama surco calloso marginal, que ya lo va a ver un poco mejor cuando esté en la macro, ¿no? Que todavía no voy a hacerlo. ¿Está bien? Perfecto. El surco calloso marginal tiene tres ramas. La rama final y hacia arriba, esta rama de aquí se llama rama marginal, por eso el surco se llama calloso marginal. ¿Ya? Esta es la rama marginal. Una rama más hacia adelante es la rama precentral. En la rama precentral, la rama marginal. Y hay una rama aquí que es muy sutil, que realmente es muy difícil de ver, más parecía como imaginaria la rama, que es la rama subparietal. Precentral, marginal y la rama subparietal. Aquí tenemos un gran surco, ¿no? Una gran cisura. ¿Cuáles eran las tres cisuras que tenía el cerebro? Posterolateral, Silvio y Rolando. La central o de Rolando y la parieto-occipital. La parieto-occipital yo no la veía muy bien por la cara de la externa. Aquí en cambio sí la veo muy bien. Entonces mire, aquí yo tengo a la cisura parieto-occipital, que la veo extremadamente bien. Esa cisura parieto-occipital me cruza o me forma una especie como de T invertida con esta cisura que tengo acá, que es la cisura calcarina. La cisura calcarina, y esta es la cisura parieto-occipital. El surco calcarino y la cisura parieto-occipital. ¿Ya? Entonces tengo el surco del cuerpo calloso, surco, ¿cómo se llama este? Calloso marginal, con su rama precentral, rama postcentral y la rama subparietal, ¿no? Acá veo una gran cisura, que es la cisura parieto-occipital, que me forma una especie de T invertida con la cisura calcarina, ¿no? Con la calcarina. Entonces me dividen una porción anterior y una porción posterior de la cisura calcarina. Por ejemplo, el área 17 de Brodmann, que es el centro cortical primario de la visión, es la que rodea a la rama posterior de la cisura calcarina. ¿Ya? Y listo, con esos surcos ya nosotros podemos hablar de circunvoluciones, ¿no? Las circunvoluciones que quedan ahí. Entre la cisura del cuerpo calloso y el surco calloso marginal, este espacio de aquí, este espacio que estoy viendo aquí, estoy señalando con mis dedos, este espacio de aquí es la circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo. Acuérdense que al cuerpo calloso también se le llama cíngulo. ¿Ya? La circunvolución del cíngulo. Ustedes saben que circunvolución, virus es lo mismo, son pedacitos de cerebro. Circunvolución del cíngulo. Entre este surco de aquí, ¿cómo se llama este surco? marginal. Calloso marginal. Por delante de la rama precentral, esta zona de aquí, por delante de la rama precentral, es a lo que se conoce como circunvolución frontal interna. Y mire usted que el lóbulo frontal entonces tiene 4 circunvoluciones: frontal superior, frontal media, frontal inferior y circunvolución frontal interna. No, la interna también le llaman medial. Esa sería la mejor terminología, porque interna esto no está dentro, sino que está en la cara media. Circunvolución frontal medial. Aquí debajo, aquí en esta zona que se encuentra por debajo del pico rojo, en esta parte de aquí,
que correspondería a una porción de la circunvolución frontal interna, yo voy a tener un área que se conoce como el área septal. Está formada por dos porciones ahí, que es el área paraterminal y el área subcallosa. Aquí en esta zona de aquí yo voy a encontrar al área septal, que está formada por estos dos elementos. Por detrás de la rama marginal y por encima de la rama subparietal, yo tengo esta estructura de aquí. Esta estructura de aquí que se llama la precuña. La precuña. La precuña. Si esta es la precuña, ¿cómo se va a llamar esto? La cuña, ¿no? Pues la precuña antes de encontrarse la cuña. Este elemento de aquí que tiene esta forma como triangular, forma de cuña. ¿Ya? Tengo la cuña. Y por debajo de la rama posterior de la cisura calcarina, justo por debajo de la precuña, yo tengo esta pequeña zona de aquí que se conoce como el gyrus lingual, ¿ya? O circunvolución lingual. El gyrus o circunvolución lingual. No tiene nada que ver con la vía gustativa en ese caso. El gyrus lingual, este gyrus lingual, luego se continúa, porque aquí está el gyrus lingual, ¿no? Este se continúa con una circunvolución que se llama la circunvolución parahipocámpica, que la vamos a ver mejor en la cara inferior o cara basal. Entonces el gyrus lingual luego se comunica con la circunvolución parahipocámpica, que se llama así porque ahí en su profundidad se encuentra el hipocampo, ¿no? La circunvolución parahipocámpica, que luego vamos a ver de forma esta estructura. ¿Alguna pregunta hoy? ¿Algo? Hablemos de aire de Brodmann. Entonces, miren, en relación a las áreas de Brodmann, que yo tengo acá, para tratar de no confundirnos mucho, vamos a hablar solamente de las más representativas. Por ejemplo, miren aquí se encontraría la circunvolución del cíngulo. La circunvolución del cíngulo, la porción posterior de la circunvolución del cíngulo, correspondería al área 23 de Brodmann. Y la porción anterior correspondería al área 24 de Brodmann. O sea, en la circunvolución del cíngulo, yo tengo 23 a posterior y 24 a anterior, ¿ya? Con respecto a área de Brodmann. Aquí en esta zona donde correspondería al área septal, acuérdense usted que teníamos el área septal correspondería al área 25 de Brodmann. El área septal sería el área 25 de Brodmann. Si yo me voy hacia acá arriba, recuerde usted que teníamos el gyrus paracentral, ¿no? Si usted se acuerda. Aquí nosotros teníamos este giro de aquí, que era el giro paracentral, y creo que no se lo nombré. Este es el giro paracentral, circunvolución frontal interna, giro paracentral, precuña, cuña. El giro paracentral tiene un elemento importante, ¿no? Este giro paracentral, aquí yo tengo el surco calloso marginal con su rama precentral, su rama marginal. Entre los dos se encuentra el giro con la circunvolución paracentral o pericentral, en donde yo voy a ver el nacimiento de la cisura central o de Rolando. Ese es un elemento importantísimo de esta circunvolución para o pericentral, que yo veo aquí el nacimiento de la cisura de Rolando o cisura central. Es decir, que por delante, ¿qué área yo me voy a encontrar? ¿El área? El área 4. Y por detrás, ¿qué área me voy a encontrar? El área 3, 1, 2, ¿no? Entonces, por delante yo
4, y por detrás yo me voy a encontrar con el área 3, 1, 2. ¿Ya? Y si me voy más hacia atrás todavía, por detrás de esa circunvolución, ¿qué tenía yo? ¿Qué elemento era este de aquí? La precuña. Y yo voy a encontrarme con el área 5 y el área 7 de Brodmann, que la veía en la cara lateral, ¿se acuerdan? Por detrás de la 3, 1, 2, arriba, área 5, área 7. Esa la tengo aquí en la precuña. En esta zona de aquí lo que me interesa es la zona que se encuentra rodeando a la cisura calcárea. ¿Qué áreas de Brodmann son esas? Las que rodeaban a la cisura calcarina. Y el área pericalcárea, el área 17, a los lados me voy al 18 y más a los lados me voy al 19, ¿no? Más o menos entonces en el grafiquito de hace rato. Tengo aquí, miren, 17 pericalcarina, 18, 19, área 23, 24, 3, 1, 2, área 4, bueno, aquí área 5 y 7 por acá. Acá tengo área 6, área 8, área 9, área 10, lo que ya hemos visto, ¿no? Solamente que se proyecta ahora hacia la zona anterior. Para terminar de conocer estas estructuras y para que podamos entender lo que vamos a conversar ahora, si usted se da cuenta, este elemento, ¿cómo se llamaba? Circunvolución del cíngulo, giro del cíngulo. Y mire usted que aquí la circunvolución del cíngulo hace como un caminito estrecho, ¿no? Hace como un caminito estrecho que se continúa luego con este elemento, que era el que se proyectaba ahí delante de la circunvolución lingual. ¿Se acuerdan? Aquí estaba la circunvolución lingual y hacia adelante, ¿con quién se proyectaba? Con la paripocámpica, ¿no? Tengo, mira aquí, a la circunvolución del cíngulo, que luego por este estrechito se continúa como circunvolución paripocámpica. Entonces, este estrecho de aquí, esta zonita pequeñita de aquí, se conoce como istmo. Ese es un istmo, es una zona chiquitita que comunica una cosa con otra. ¿Ya? Entonces, este elemento chiquitito de aquí, que me comunica la circunvolución del cíngulo con la circunvolución paripocámpica, a este de aquí se lo conoce como el istmo. Y si usted se da cuenta y comenzamos a ver un poquito con amor y cariño, si queremos hacer la secuencia, tenemos 23, 24, 25 y el istmo es el área 26 de Brodmann. Entonces 23 y 24 circunvolución del cíngulo, 25 área septal con sus dos elementos y el 26 correspondería al istmo. Ahora, si usted lo sigue viendo con un poquito de amor y cariño, nosotros podemos formar un circuito con los elementos que hemos hablado hasta ahora, que comienza con la circunvolución del cíngulo, que comienza con el área septal, que sigue con la circunvolución del cíngulo, que se sigue con el istmo y que se mantiene a la circunvolución paripocámpica, formando una especie como de circuito. Alguien un día lo vio, ya vamos a ver el resto de elementos, alguien un día lo vio, porque luego ellos se conectan, y dijo, esos elementos que se conectan entre sí tienen la forma como de un limbo. Y a estos elementos de aquí le llamó el lóbulo límbico. Entonces, ¿cuáles son los elementos neuroanatómicos que forman el lóbulo límbico? El área septal, la circunvolución del cíngulo, el istmo y la circunvolución paripocámpica, como otros elementos que vamos a ver. ¿Ya? Y como cierran una especie de circuito límbico, se le llama o se le llamó lóbulo límbico. Entonces, estos elementos de aquí, la circunvolución del cíngulo, el área septal, el istmo y la circunvolución paripocámpica me forman una especie de limbo y se conoce eso como lóbulo límbico. ¿Estamos claros? Y los elementos de Brodmann ustedes ya saben, ¿no? 23 y 24, 25, el istmo es el 26. ¿Alguna pregunta? Dígame. ¿El área 25 qué corresponde? Al área septal. Gracias. Nada. Y por último, aunque ya hemos conversado un poquito, vamos a ver la cara basal. ¿Ya? La cara basal. En relación a la cara basal, yo voy a ver elementos que ya he visto de los elementos anteriores. La cara basal tiene este aspecto, que tiene como una salida aquí y tiene como una prominencia acá. Estas
zona que yo encuentro aquí, esta zona que se encuentra aquí, sería la zona frontal, porque esta es la parte basal del lóbulo frontal. Mientras que esta zona que se encuentra por detrás de la anteriormente mencionada sería la zona temporo-occipital, porque simplemente eso, esta es la cara basal del lóbulo frontal y esta es la cara basal del lóbulo temporo-occipital. A esta porción se la conoce como frontal y a esta porción se la conoce como temporo-occipital. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué elementos yo voy a encontrar en la cara basal de la porción frontal? Lo que llama la atención es un surco, que lo estoy marcando de este lado, este surquito de aquí, donde, si ustedes se dan cuenta, pasa la vía olfatoria, o los elementos de la vía olfatoria. Por eso este surco de aquí se lo conoce como el surco olfatorio. ¿Ya? El surco olfatorio. Y hacia la parte lateral, se ve un elemento que no tiene un nombre, que se llama surco en H, porque tiene una forma de H. Una porción medial, una porción intermedia y una porción lateral, ¿no? Acá se lo ve un poquito mejor, no tiene un nombre en especial. Se forma un surco en H y entre ellos se van creando elementos, ¿no? Un elemento que yo le podría poner, el que está a medial del surco olfatorio, le puedo poner como número 1, y los elementos que están hacia lateral en relación al H, yo puedo ir rodeando la H. Yo digo, qué sé yo, número 2 aquí, número 3 acá, número 4 acá y número 5 acá, por poner un número arbitrario, ¿ya? Entonces, ¿cómo se llamaría o cómo se van a llamar esos elementos? El elemento 1, que está a medial del surco olfatorio, se lo conoce como el gyrus recto. Se llama gyrus recto. Elementos que rodean a esta especie de H, hacia adelante, hacia atrás, a lateral y a medial, se llaman las áreas orbitarias. El área orbitaria serían las áreas orbitarias, ¿no? El área orbitaria que estaría con número 2, como está hacia adelante, sería el área orbitaria anterior. La que está con el número 3, como está hacia atrás, ¿cómo se llamaría? Posterior. Son números arbitrarios, ¿no? El 4, como está lateral, sería el área orbitaria lateral. Y el 5, como está medial, sería el área orbitaria medial. ¿Inicio? ¿Ya? Estas son las áreas orbitales. Anterior, posterior, lateral y medial. El surco olfatorio, que se llama así porque pasa el elemento de la vía olfatoria, y el gyrus recto. ¿Alguna pregunta o inquietud tipo algo? Vamos a la zona temporo-occipital. Sí, exactamente igual. A ver, ahora. Aquí nosotros vamos a encontrar, bueno, en este momento no sé lo que está. Pero bueno, ya, aquí vamos aquí yo me voy a encontrar un elemento. Del lado de acá se ve un poquito mejor. Bueno, voy a encontrar un surco. Este surco de aquí. Lo voy a hacer del otro lado que es como que se ve un poquito mejor. Este surco de aquí. Es un surco que ya habíamos nosotros conversado. Este surco ya lo habíamos hablado. Lo vimos cuando estábamos viendo la cara lateral del cerebro. ¿Se acuerdan que en la cara lateral teníamos surco temporal superior, surco temporal medio y hacia abajo un surco temporal inferior? Que no lo veo en la cara lateral, lo veo en la cara inferior. Entonces, este surco que está aquí es el surco temporal inferior. Pero algunos, como está aquí en esta cara, le llaman también el surco temporo-occipital. Entonces, puede llamarse de cualquiera de las dos formas. Este surco de aquí se puede llamar surco temporal inferior, o el surco temporo-occipital. ¿Ya? Un poquito más a medial yo tengo este surco de acá, ojo, el que esté aquí no tiene nada que ver, este surco de acá, que se llama surco colateral. Este surco de aquí es el surco colateral.
surco temporal inferior, ¿cuál sería esta circunvolución? Circunvolución temporal inferior. Acuérdense ustedes, mire, cuando vemos la cara lateral, surco temporal superior medio y este que está de colado, sería, si este es el surco temporal inferior o temporo occipital, lo que está hacia lateral, más hacia afuera sería la circunvolución temporal inferior. Pero la circunvolución temporal inferior se proyecta desde la cara lateral y hacia la cara basal. Entonces, colateral, lo que estamos a mediar colateral. Entonces, mire, si yo tengo el lóbulo temporal, digamos que este es el lóbulo temporal, tengo el surco temporal superior, tengo el surco temporal medio y el surco temporal inferior que prácticamente se ve por abajo, ¿no? Surco temporal superior, surco temporal medio y surco temporal inferior. ¿Sí me está cachando? Entonces quiere decir que a esa circunvolución sería esta la circunvolución temporal superior, circunvolución temporal media, circunvolución temporal inferior. Yo la puedo ver por las dos caras, tanto por la cara lateral como por la cara basal. Cuando yo la veo por la cara lateral, pues tiene el nombre de circunvolución temporal inferior. Pero si yo la veo por la cara basal, igualmente la puedo llamar circunvolución temporal inferior, pero como ya la veo por la cara basal, también algunos libros la llaman circunvolución temporo-occipital lateral. Pero es la misma. Vista por la cara lateral no hay forma, circunvolución temporal inferior. Pero cuando la veo por la cara basal, o le llamo igual circunvolución temporal inferior, o ahora le llamo circunvolución temporo-occipital lateral. Porque al surco temporal inferior también lo llamo surco temporo-occipital. Entonces cualquiera de los nombres puede tener aquí en su cara basal. ¿Vamos a ver? Esta es la circunvolución temporal inferior y esta es la circunvolución colateral. Y aquí yo tengo a la circunvolución, que sería el número 1, circunvolución temporal inferior o también llamado temporo-occipital lateral. Entre el surco temporo-occipital o surco temporal inferior y este de aquí, que es el colateral, voy a tener un gran número 2. Si esta es la circunvolución temporo-occipital lateral, ¿cómo cree usted que le voy a llamar a la de acá? Circunvolución temporo-occipital medial. Entonces ese con número 2 sería la circunvolución temporo-occipital medial, o también llamado circunvolución fusiforme. Cualquiera de los dos nombres, temporal inferior o temporo-occipital lateral, circunvolución temporo-occipital medial o fusiforme. El número 2 tiene esos nombres. ¿Ya? Suena. Vamos a medial. Si usted se da cuenta, a medial tenemos aquí el giro igual. Aquí está el giro igual. Por delante del giro igual, se continuaba con qué cosa? Paricocámpica. Se continuaba aquí con el 3 en la circunvolución paricocámpica. Y si usted lo ve con un poquito de amor y cariño, esta circunvolución paricocámpica hacia adelante toma un aspecto como que se cruzara un dedito. Si usted se da cuenta, mire, aquí hace esto. Con una cuñita. Se mete y hace como un dedito. ¿Ya? Se lo pongo aquí un poquito más grande. Se viene la circunvolución paricocámpica, aquí está el giro lingual, luego viene la circunvolución paricocámpica y se mete como un dedito.
Colateral. Aquí yo tengo el surco colateral. El surco colateral cuando está aquí adelante, en relación a ese dedito como que se está metiendo, cambia de nombre y se llama surco renal. El surco colateral cuando llega a esta metidita de aquí, se llama surco renal. Mire usted lo que le grafiqué, no se mete aquí. Aquí sería surco renal. ¿Y cómo se van a llamar estos elementos de aquí? El elemento que está aquí como metido, que es como un dedito que se mete, este elemento de aquí se conoce como uncus o gancho del hipocampo. Uncus o gancho del hipocampo, el elemento que se mete, esta estructura de aquí a medial. Y la porción lateral de aquí, la que está en relación con el surco renal, esta zona de acá afuera, en cambio, esta zona de aquí sería la corteza entorrinal. Entonces, el virus lingual se continúa luego con la circunvolución parahipocámpica, que luego hace esta metidita. La primera zona, ¿cómo se llamaría? Corteza entorrinal. Y la metidita, el ganchito, el uncus o gancho del hipocampo. ¿Ya? Y esos son los elementos de la cara basal. Por todo lo que estamos conversando. Las áreas de Brodmann de los elementos que hemos conversado. Si usted se da cuenta, en basal es lo que ya habíamos visto. Área 11, área 47 eran elementos basales. Es decir, que esta zona de aquí tiene área 11 y área 47, que es la zona frontobasal, y cuando se lesiona el paciente se pone en estado pseudopsicótico, ¿no? Pseudopsicótico. Porque esta zona es muy límbica. Mire que a pesar de no estar dentro del limbo, igual tiene una zona límbica, por eso no es lo mismo el lóbulo límbico que el sistema límbico, que ya lo vamos a conversar. Hablando ahora de la zona temporooccipital, lo que me interesa es los elementos que ya habíamos conversado: el virus lingual, parahipocámpica, uncus y corteza entorrinal. Entonces, mira usted acá. La circunvolución parahipocámpica corresponde al área 35 de Brodmann. Entonces, este elemento de aquí, que es la circunvolución parahipocámpica, es el área 35 de Brodmann. La corteza entorrinal, si ven, mira, la circunvolución parahipocámpica llega y me hace el ganchito. Hacia el lateral tengo a la corteza entorrinal, que es el área 28 de Brodmann. Y por último, el ganchito, que es el uncus o gancho del hipocampo, que está con rojo y bien marcado, tengo al área 34 de Brodmann. Entonces tengo 35 parahipocámpica, 28 corteza entorrinal, 34 el uncus. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, algo? Lo que hemos conversado hasta ahora, todos son límbidos. En relación al lóbulo límbico y a los elementos que estamos conversando. ¿Alguna pregunta? Ahora que hemos terminado de ver toda la cara externa del cerebro, podemos conversar acerca de la vía olfatoria. Ya hemos sabe que la vía olfatoria, como toda vía, inicia con un estímulo, ¿no? En este caso el estímulo va a ser el olor. Cualquier tipo de olor, agradable, desagradable, fuerte, lo que sea. Ya, ese olor, usted sabe que lo primero que sucede es ser captado. ¿Captado por quién? Por un receptor. Entonces, no sé, un perfume, el perfume que a usted más le gusta, presentación en su mente, el perfume llega, ingresa el olor, ingresa por las fosas nasales,
captado por el receptor de la vía olfatoria que se encuentra en la parte posterior superior de cada fosa nasal. Ese receptor es la mácula amarilla. La mácula amarilla es un quimioreceptor, o sea, él responde o se activa gracias a las sustancias químicas del olor, de las cosas que usted huele. Y miren lo interesante, que el receptor del gusto también es un quimioreceptor. Es decir, usted puede captar el sabor gracias a las sustancias químicas de los alimentos que usted está probando. Y por ende, el olfato y el gusto están estimulados de la misma manera por un quimioreceptor. Por eso están muy relacionados. Cuando usted come algo, usted capta el aroma de ese algo. Y cuando usted huele algo, usted incluso puede asumir cuál va a ser el sabor de ese algo. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados desde el inicio, desde su espíritu. ¿Estamos claros? Entonces es captado por ese receptor, que es la mácula amarilla, el olor. Y ahí generalmente se produce un líquido que se va a hacer un poco más de micro, un líquido que hace que se mezcle todas esas sustancias químicas para que puedan ser mucho mejor captadas. Y luego ese receptor emite múltiples filetes, ¿ya? Mínimo 20 por cada fosa nasal. Múltiples filetes que atraviesan, usted sabe muy bien, la lámina cribosa del etmoide, usted ya lo vio en anatomía. Esos filetes que atraviesan la lámina cribosa del etmoide corresponden al primer nervio craneal o nervio olfatorio. Estos filetes de aquí corresponden al primer nervio craneal o nervio olfatorio, que emiten su señal o que envían su señal hacia la primera neurona de la vía olfatoria, que se encuentra justo en la base. Si usted recuerda, bueno, aquí está bien, esta es la base, este es el elemento, esta es la foto que ya vimos, ¿no? De la cara basal. Mire, asciende y justo llega a esta parte de aquí de la vía olfatoria, este es el surco olfatorio. En esta zona que usted se da cuenta que está ensanchada, a eso se conoce como el bulbo olfatorio. El nervio olfatorio llega hacia la primera neurona, que es esta zona que está aquí ensanchada, abultada, como usted le quiere llamar, esta zona de aquí, que se conoce como bulbo olfatorio, que si lo veo de la cara basal es este que está aquí. En el bulbo olfatorio yo tengo dos tipos de neuronas, ¿ya? Unas neuronas mitrales y unas neuronas en penacho, que bueno, son más de micro, pero ahí están esas primeras neuronas. Ya hay neuronas granulares también y determinadas cosas que suceden ahí. Y del bulbo olfatorio, la captación del olor luego se dirige hacia atrás, por aquí, como usted lo ve ahora hacia acá, ¿no? En este elemento que se conoce como la cintilla olfatoria. Tengo el olor, receptor, nervio olfatorio, bulbo olfatorio, cintilla olfatoria. Entonces vamos representándolo un poquito más bonito, ahí como en ese dibujito, la cara basal de lo que estamos viendo hacia el lado derecho. Aquí yo tengo entonces este elemento que es el bulbo olfatorio, y hacia atrás se continúa con la cintilla olfatoria, bueno, el tracto, fibra, todo eso es lo mismo, con la cintilla olfatoria o tracto olfatorio, de un lado y del otro lado, ¿ya? Justo en la unión entre el bulbo olfatorio y la cintilla olfatoria hay otro núcleo. ¿Sí? Hay un núcleo aquí, justo en la unión entre el bulbo y el tracto, que se conoce como el núcleo olfatorio anterior. Aquí hay un núcleo. Ese núcleo olfatorio anterior, junto con el resto de elementos de la cintilla olfatoria, se distribuyen hacia atrás. Una vez que se dirige hacia atrás la cintilla olfatoria, junto con la fibra del núcleo olfatorio anterior, la cintilla olfatoria se va a dividir en dos porciones. Una porción hacia medial y una porción hacia lateral. La porción que se va a medial se conoce como la estrilla olfatoria medial. Y la porción que se va hacia lateral se conoce como la estrilla olfatoria lateral. ¿Ya? ¿Estamos claros? Entonces tenemos aquí el bulbo olfatorio, la cintilla olfatoria, que luego se divide en dos elementos: la estría olfatoria medial y la estría olfatoria lateral. ¿Qué onda con la estría
estría olfatoria medial. Recordemos este núcleo. ¿Cómo se llama este núcleo de aquí? El núcleo olfatorio anterior. El núcleo olfatorio anterior emite fibras eferentes que van a ir solamente por la estría olfatoria medial. O sea, la estría olfatoria medial se comunica luego con la estría olfatoria medial del lado contrario y forman un elemento que se va del lado izquierdo al lado derecho del hemisferio y del lado derecho al lado izquierdo del hemisferio. ¿Cómo se llaman los elementos que unen un hemisferio con otro? Comisura. Entonces, la estría olfatoria medial, que solo contiene fibras del núcleo olfatorio anterior derecho e izquierdo, forma una comisura, y esta es la comisura blanca anterior. Así se llama, comisura blanca anterior. La comisura blanca anterior entonces está formada por la estría olfatoria medial de un lado con la del otro, o es la unión, la comunicación de la estría olfatoria medial de ambos lados. ¿Y qué contiene esa estría olfatoria medial? Pues las eferencias del núcleo olfatorio anterior se comunican entre sí gracias a eso. ¿Y qué más hace o con qué más se relaciona la estría olfatoria medial? La estría olfatoria medial se relaciona con el área septal. Acuérdense que el área septal estaba subdividida o contenía el área subcallosa y el área paraterminal. Con el área septal. ¿Y el área septal qué función tenía? Ya se lo dije hace rato. Era función límbica. Entonces, ¿qué onda tiene que ver la vía olfatoria con el límbico? Pues sí. Usted no puede oler algo y tener una relación, un sentimiento, una emoción en relación a ese olor. Usted huele algo y no sé, le recuerda a su infancia, y le trae algún sentimiento de nostalgia, de alegría, no sé. Usted huele algo y qué sé yo, por ejemplo, yo odio el hígado. Yo el hígado me lanzo un cuento. ¿Ya? Entonces yo ya huelo el hígado y no, yo me tengo que desenfocar, a mí me mata el olor al hígado. Yo huelo el hígado, ya lo capto como algo desagradable, como algo que yo no puedo ni verlo, porque solamente verlo ya me lanzo un cuento. Entonces lo relaciono ya con una emoción, con un sentimiento, con un deseo. ¿Ya? Entonces, eso es gracias a la relación intestinal olfatoria, por ahora conocida como el área septal, que es límbica. ¿Ya? Dígame. Eso es lo que se ha visto como es que el COVID es un proceso gripal, como cualquiera. Entonces, en la gripe, ¿qué es lo que sucede? Hay una inflamación de la mucosa nasal. Incluso eso lo hace que la nariz se tape. Entonces, al inflamarse la mucosa nasal, me comprime la olfatoria y no puede la sensación de olor continuar su trayecto hacia el bulbo olfatorio. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a la rama medial que forma la comisura blanca anterior. Hablemos de la estría olfatoria lateral. La estría olfatoria lateral iría por aquí, la estría olfatoria lateral. O sea, si queremos ponerlo en este gráfico, mira, la estría olfatoria lateral iría por aquí y se encuentra con unos elementos que son conocidos como la corteza olfatoria primaria. O sea, el elemento donde llega la estría olfatoria lateral es la corteza olfatoria primaria, porque es el primer lugar donde llega. Ya, lo de la receptal no lo comunico. Entonces, la estría olfatoria lateral llega a la corteza olfatoria primaria. ¿Qué contiene la corteza olfatoria primaria? Una cosa que se llama corteza o área piriforme. Y va hacia el complejo nuclear amigdalino. El complejo nuclear amigdalino, por eso es que estaba aquí en la punta del lóbulo temporal, ya que es el centro del miedo. Entonces va hacia la corteza o área piriforme. ¿Cómo está formada la corteza o área piriforme? Va por el humbo, ya lo hemos conversado. Y aquí donde nace la cisura lateral de Silvio, esto de aquí alguien una vez lo vio y hizo como una especie de línea imaginaria que los comunicaba entre sí y dijo, oye, esa vaina parece una pera. Y por eso le llamamos corteza piriforme, porque según él tiene forma de pera.
aparte, además de estar aquí en la corteza piriforme, también envía señales hacia acá el bolo temporal, que es el complejo nuclear amigdalino. ¿Cuál es la función de la corteza olfatoria primaria? Oler. Entonces aquí es donde usted capta el olor. Gracias a la corteza primaria usted capta el olor. Solo lo capta, no lo relaciona con nada, simplemente capta. Huelo esto. No he dicho yo si es agradable, desagradable, me gusta, no me gusta, le recuerdo algo, no sé. Corteza olfatoria primaria es oler. Ahora, la corteza olfatoria primaria es solo el inicio de un gran complejo en relación a la vía olfatoria. ¿Ya? Porque mire usted, si vemos el gráfico, aquí están las partículas de olor, el nervio olfatorio, el bulbo olfatorio, la estrella olfatoria, la cintilla olfatoria, que luego se divide en lateral y medial. La medial forma la comisión oral anterior y la lateral se va aquí, a la corteza piriforme y a la amígdala. Y de aquí mire usted donde se va a un sinnúmero de lugares. Es decir, de la corteza olfatoria primaria se va a otros lugares. ¿Y cómo se llamarían esos otros lugares? Sería la corteza olfatoria secundaria. Se va de ahí a la corteza olfatoria secundaria para dar una característica de ese olor. Por ejemplo, vuelve al complejo nuclear amigdalino. Doctor, ¿pero para qué vuelve? Porque ahora ya el complejo nuclear amigdalino no solamente le ayuda a oler. Cuando ya es corteza olfatoria secundaria, el complejo nuclear amigdalino también le da un sentimiento a ese olor. O sea, gracias al área septal y gracias al complejo nuclear amigdalino, ahora es diferente. Ahora usted le pone un sentimiento, igualito a, no sé, al perfume de mi mejor amigo que no lo veo, no sé, sangre, no sé qué cosa. También puede volver a la corteza entorrinal. Pero ahora aquí no solamente sirve para oler, gracias a que vuelve a la corteza entorrinal, ahora permite asociación. Ojo, esto ya es secundaria. Usted huele algo y se huele como a la, no sé, como al World Trade Center. ¿Ya? Y ese perfume es igualito al que usa mi mamá. O sea, usted hace asociación gracias a la corteza entorrinal. ¿Dónde más se va? Mire, se va aquí a la corteza orbitofrontal, al área orbitaria. ¿Se acuerdan de que el orbital anterior, posterior, medial, lateral? También se va a la corteza orbitaria. También se va a la corteza orbitaria, orbitofrontal. ¿Para qué? Aquí es donde usted define si el olor es agradable o desagradable. Y miren que la corteza orbitaria también es límbica. Agradable o desagradable. Gracias a la corteza olfatoria orbitaria de la región frontovasal, usted define si el olor es agradable o desagradable. ¿A dónde también se va? Mírenlo acá, se va aquí al hipocampo. ¿El hipocampo para qué sirve? Para los recuerdos. Entonces usted recuerda el olor. O sea, mire, usted recuerda con el hipocampo, pero le da sentimiento al recuerdo. O sea, usted puede oler y recuerda, y ese olor es igualito al de la casa de campo donde yo iba de pequeño. Fin. Pero luego viene el complejo nuclear amigdalino, área septal, y usted recuerda. Y yo era muy feliz en esa época. O no sé, le da nostalgia porque recuerda ese momento de su infancia. Con hipocampo recuerdo, con complejo nuclear amigdalino le doy sentimiento. Con corteza orbitofrontal digo el olor es agradable o desagradable. Con la corteza entorrinal yo asocio el olor con otra cosa. Eso es corteza olfatoria secundaria. Algunos a todo esto le llaman el lóbulo olfatorio. Ya todo este poco de cosas y todos estos pocos de conexiones le llaman el lóbulo olfatorio. La corteza orbitofrontal, la parte frontovasal, mismo frontal anterior, posterior, lateral, ¿ya? Esa es la agradable o desagradable. Incluso, bueno, si queremos ser un poquito más, aquí un resumen de todo lo que estamos conversando, la corteza olfatoria primaria, o también llamado lóbulo piriforme. La corteza olfatoria primaria también se llama lóbulo piriforme, que no es lo mismo que la corteza ovaria piriforme. La corteza ovaria piriforme es lo que conversamos: uncus, entorrinal, límite de la ínsula. Con el complejo nuclear amigdalino, los dos forman el lóbulo piriforme o corteza olfatoria primaria. Ojo que no es lo mismo. Aquí tenemos la secundaria, que es lo que ya habíamos conversado, dentro de las conexiones más importantes. Y también otro tipo de conexiones, ¿no? Por ejemplo, miren,
como usted sabe que ese fascículo luego también, qué sé yo, se va al hipotálamo. El hipotálamo puede conectarse luego con los núcleos del sistema nervioso autónomo. El sistema límbico, usted sabe que se puede conectar con el sistema nervioso autónomo. Por eso yo le dije, no sé, usted está triste y llora. Límbico, sistema nervioso autónomo. Pero asimismo, la vía olfatoria, gracias a las múltiples conexiones que tiene, puede conectarse también con el sistema nervioso neurovegetativo. Y usted, qué sé yo, está con mucha hambre y comienza a oler un plato de comida que a usted le encanta, comienza a producir saliva, usted lo esté comiendo. Entonces, la vía olfatoria tiene una estrecha conexión con el sistema límbico. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Entonces, son las 8:03, a ver, 5 minutos.